Muy bien, vamos a continuar con este segundo día del primer Congreso Mundial Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia. En esta oportunidad vamos a presentar la mesa Carencia, Exclusión y Marginalidad. La misma estará integrada por el doctor Osvaldo Delgado, docente de gran recorrido académico, doctor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, consejero superior por el claustro de profesores de la UBA, director de dispositivo asistencial de psicoanálisis y derechos humanos del Hospital de Clínicas Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El doctor Carlos Kach, de reconocida trayectoria académica, especialista en clínica con niños, doctor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto de la Clínica de Niños y Adolescentes. El doctor Alfredo Grande no va a poder llegar, pero está reemplazándolo la licenciada Susana Galarza. Ella es licenciada en Psicología y trabaja junto con él en el Ministerio de Educación de la Nación, capacitando el programa de educación sexual integral. También se encuentra presente la doctora Laura Tafetani. Ella es abogada, integrante de la Fundación Pelota de Trapo, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. El moderador de esta mesa será el señor Marcelo de la Mora. Él es psicólogo clínico y forense, epidemiólogo, directivo de la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente, conductor del programa radial PSI e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Le cedemos la palabra a él para comenzar con esta mesa. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Un placer enorme moderar esta mesa de carencia, exclusión y marginalidad en el contexto del primer Congreso Mundial. Ya vimos que el próximo va a ser en España, así que... violencias hacia la infancia, ya se instituyó de esta manera, así que bueno, listo, ya está. Tendremos que hacer el enorme sacrificio de ir hacia allá. En principio agradecer a Sonia Almada, la verdad que celebro la iniciativa de estas jornadas intensas realmente de trabajo, de intercambio, para pensar juntos sobre temas que nos convocan, a todos nos preocupan. A todo el equipo de Aralma, realmente brillante la colaboración, al equipo de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, la verdad es que las chicas maravillosas también, compañeras, esto es un laburo fantástico. Y bueno, me acompañan 4 grandes referentes con una gran trayectoria en lo académico, pero también desde la trinchera misma, ¿eh? Así que bueno, la voz de los chicos se expresa a través de estos 4 grandes. En primer lugar, vamos a darle la palabra al doctor Carlos Kach. Adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Sonia Almada por haberme invitado y a los organizadores del Congreso y Aralma. Con Sonia nos conocemos hace muchos años, cuando ella era chica y yo también era más chico. Bueno, mi exposición la voy a enmarcar en una experiencia de trabajo de hace más de 15 años en la Facultad de Psicología. Dirijo un programa de extensión que se llama Atención de Niños y Adolescentes Privados del Cuidado Parental. Y trabajo en esa problemática hace ya 20 años. Hacemos muchas cosas. Intervenimos en cuestiones legales que nos solicitan muchos juzgados. Tenemos un convenio con el gobierno de la ciudad de acogimiento familiar y seleccionamos las familias y supervisamos después el trabajo con los niños y asesoramos. Bueno, y algunas cosas más, pero todo el área de nuestro trabajo tiene que ver con demandas, como digo, de niños privados del cuidado parental. Eso me ha permitido estudiar, ir conociendo una cantidad de problemáticas de la infancia que cuando comencé en esto, hace 20 años no la conocía, salvo de oídas, y pude profundizar una problemática muy importante de niños en estas condiciones, por haberlos atendido, por haberlos
evaluado, por haber supervisado, por haber, bueno, en fin, haber visitado hogares. Y es muy interesante lo que hay para pensar y todo lo que hay por hacer. Decir privados del cuidado parental implica una cuestión muy definida. Privados o de privados, ahí hay cuestiones que han sido estudiadas, Winnicott en particular, pero la privación implica falta real de padres. No es meramente falta por insuficiencia, por cierta insuficiencia de una madre, etc. Implica ausencia real de padres, madre o padre. Por supuesto que se suman a otras faltas que vienen en cadena, de lo que es la relación maternal o parental con los niños, en las funciones padre y madre. Esto abre una temática que es la de los traumatismos, el trauma y el traumatismo estudiados desde el punto de vista del psicoanálisis. Y entender eso ayuda a entender lo vivido por estos niños. La noción de trauma nos ayuda, entre otras cosas, a poder comprender lo vivido por niños en estas condiciones y sus secuelas y sus consecuencias a lo largo de su desarrollo. El vivenciar traumático, más allá de las vicisitudes singulares, porque hay muchas que voy a tratar de detallar algunas, pero implica fundamentalmente, vivenciar traumático de este orden que estoy focalizando, implica fundamentalmente una intensidad de vivencias de desamparo, de indefensión, de desvalimiento y de impotencia. Esto lo ha estudiado el psicoanálisis, no estoy diciendo nada que no conozcamos los que trabajamos en clínica de niños y psicoanalistas, pero en estos casos tenemos acceso a vivencias traumáticas de un orden muy singular, que no son las que originalmente estudió el psicoanálisis, que estudió en familias más o menos bien constituidas. Acá tenemos acceso a algo que existe desde que existe la historia, sin duda, porque niños en estas condiciones han existido siempre, pero tenemos la posibilidad de indagarlos y conocer y tener instrumentos y elementos para poder trabajar con ellos y conocer mejor las secuelas de eso. Las carencias maternales, el orden de las carencias, que vuelvo a decir, carencia real de madres que están y pueden dejar de estar, absolutamente o alternativamente, da un espectro de lo que se podría llamar, de lo que se llama la psicopatología de las carencias maternales, que es todo un campo bastante estudiado y que es un instrumento y profundizado, y bueno, nosotros tenemos nuestra experiencia también, que permite comprender lo agudo, lo crónico, lo duro de las experiencias que dejan en estos niños haber sido abandonados, dejados, sufrido negligencias, cuando no maltratos, descuidos, desorganización, distorsiones en las funciones maternas. Hay un amplio espectro de cómo una madre puede fallar en lo real de su hijo por historias de las propias madres, porque hay algo que ocurre en estas cuestiones, y es que madres que han sufrido carencias tienden a repetir esto en las historias, con lo cual se produce una genealogía de este tipo de consecuencias. Este campo, sin ninguna duda, hace caer, ya está caído el ideal materno, pero lo hace caer de bruces, porque muestra todas las desviaciones y toda la psicopatología que puede haber en el amor materno. Y por supuesto que no estoy juzgándola ni calificándola, estoy mostrando las dificultades que tienen muchas veces mujeres jóvenes por las historias que han tenido en cumplir el mínimo que necesita un niño para su desarrollo subjetivo. El psicoanálisis estudió,
muy profundamente y bien, todo el orden de las faltas que se introducen en el desarrollo subjetivo. Castraciones, frustraciones, etc. Inevitables de la vida. Pero en este campo tenemos acceso a una cantidad de problemáticas que implican la ausencia del mínimo necesario para un desarrollo subjetivo. Esto es lo que Winnicott señalaba como suficientemente bueno, que no es excelentemente bueno, ni es superlativamente bueno, ni es una madre completa, no es eso de lo que se trata, es un mínimo necesario de una versión del otro, y lo digo en términos de Lacan en este momento, pero del otro con mayúscula y del otro con minúscula, una versión del otro que permita armar una totalidad subjetiva de inicio que se sostenga. Acá esta totalidad subjetiva del otro, que redunda en una totalidad subjetiva, en ciertas unidades de subjetivación que va armando un sujeto, aquí está fracturado desde el comienzo y tenemos no necesariamente la psicosis, porque las carencias maternales no dan psicosis infantiles, no ese es el campo, dan otro tipo de problemáticas que tampoco son el campo amplio de las neurosis infantiles, o el niño en proceso de neurotización, es un campo que ha sido estudiado en particular por los que creen en el diagnóstico de desórdenes fronterizos, indefinidos, etcétera, que es todo un campo de investigación. Pero sin duda estamos más allá de la psicosis, pero más acá de la neurosis todavía, porque las falencias en este orden generan complicaciones del desarrollo subjetivo cuyos resultados psicopatológicos son muy serios porque afectan todo el desarrollo, pueden afectar el desarrollo intelectual, el desarrollo afectivo de la posibilidad de lazo con los otros, las conexiones con lo real, las faltas de elementos simbólicos de comunicación con los otros. Y esto después redunda en dificultades en el acceso a las funciones intelectuales y a los aprendizajes. Hay carencias que son, no todas las carencias son, no todas las insuficiencias que voy señalando son absolutas, porque pueden ser compensadas, así como la madre normal, entre comillas, aunque eso no exista, falla y puede reparar los fallos, y el desarrollo es así. En estos casos también existe esa posibilidad de compensación, pero a veces no. Y entonces los niños caen en lugares institucionales, ahora voy al campo institucional, caen en campos institucionales donde a mí lo que primero me llamó la atención, cuando empecé a trabajar en esto, es que teníamos que evaluar un niño de 5 años, 6 años, 7 años, que la idea era adoptarlo, etc. Había que definir un destino. En el comienzo lo hacía en una práctica profesional que yo tenía en la Facultad de Psicología. Y trabajábamos con el ex consejo del menor y la familia. Entonces veíamos chicos que necesitaban evaluación de ahí. Entonces mis alumnos hacían la evaluación, hacíamos una práctica directamente ligada no era ficticia, era directamente resolver problemas clínicos y de la vida de un niño. Cuando teníamos que ver, bueno, ¿cuál es la historia de este chico? La historia de ese niño era un legajo. Un legajo. No había y no hay en estas historias figuras, en las historias de estos niños, no hay figuras permanentes que conserven la memoria de quién ha sido este sujeto, de quién es. Porque van a una institución, porque ya han tenido separaciones repetidas, las separaciones repetidas es lo más pernicioso en la historia de un niño, pero además van a instituciones donde la memoria de quién era se pierde y se pierde la continuidad de un otro que conserve que conserve quién ha sido ese niño. Eso se pierde, aparece y se pierde, aparece y se... Entonces el niño siempre uno nuevo y nuevas caras que lo que producen es un gran anonimato, una gran vivencia de anonimato de la que el niño ya forma parte de su existencia, con consecuencias en el desarrollo de quién es. Por supuesto, esto comienza a remediarse, o puede remediarse con adopciones lo antes posible, problema que está siempre en juego, como el que contaba el abogado que habló antes.
O, en el mejor de los casos, que algunas figuras de los hogares o en las instituciones que ha estado haga un lazo singular único y que le dé al niño alguna versión distinta de sí, pero también puede estar condenada a perderse, porque son actores institucionales. Entonces, el legajo, lo que hacíamos con mis alumnos, y lo hacemos todavía, con el equipo que trabajo, es agarrar el legajo, tomar el legajo y buscar en los informes elementos que nos den idea de cómo ha sido la historia de este niño. Pero no hay nadie que nos cuente, es un informe, de ahí tenemos que sacar. Y entonces nos hicimos todos expertos en mirar legajos y sacar, y digamos, exprimirlo para sacar algo que no sea la puramente formalidad de las acciones legales. Entonces, con este background, por decirlo así, porque es un background a menos, pero es así, estos niños entran a la vida con, además, algo que es una condición, y acá el trauma viene en otro sentido, me parece a mí. Lo traumático ya no viene por vivencias singulares, sino que es por ser niños que salvo que, y aún así, encuentren una familia y un camino, y a veces eso tarda en encontrarse, por distintas cuestiones, pero eso es tardío. Hay niños que terminan creciendo en las instituciones, eso lo sabemos todos, y llegan a la adolescencia y ya nadie los adopta, ya no son inadoptables, etc. Pesan sobre ellos la marca de ser o bastardos o en el mejor de los casos, o huérfanos, o le falta uno o le faltan los dos, ¿sí? Y entonces son niños sin otros y sin posibilidad de pertenencia, de enlace a una cadena de filiación que todos, para nosotros, forma parte de nuestra existencia. Para bien y para mal, con todas las dificultades que tenemos, pero tenemos una cadena. En estos niños esa cadena está rota o está perdida. Y si hay algo recuperado, viven con otra cuestión traumática, ya no singular que se ha dado, por haber sido descuidados o con negligencia, sino que eso es signo. La falta de cuidado, la deficiencia en los cuidados, son signos de la falta del amor del otro. Y entonces eso marca su ser de modo más hondo, además de lo experienciado singularmente. Por eso digo, es una marca en lo real del sujeto, de su vivenciar y de su inscripción inclusive simbólica, o de su falta de inscripción simbólica. Entonces la marca de no haber sido deseado y abandonado, impregna la vivencia de este desarrollo subjetivo. Entonces, la segregación está ahí, porque ya los hogares y los lugares implica ya un espacio, una marca. He tenido ocasión de hablar con estos chicos y he visto los mejores, por decir así, con los que han tenido mejor suerte. Hace unos años nos ocupamos de la adopción de 5 hermanitos. O sea que pude ver niños que crecieron en hogares, todos hijos de la misma madre, con todos distintos padres al mismo tiempo, bueno, fue lo mejor que pudimos encontrar, porque eran niños magníficos. Nosotros antes de hacer eso teníamos reuniones con ellos, los fuimos a visitar a los hogares. Pero ¿saben lo que piden estos chicos? Cuando yo iba al hogar, otros chicos, y en otro hogar en que yo trabajaba también, no sé, me llevas a casa, no querés ser mi papá, no querés ser mi mamá, piden familias así, porque idealizan la familia. También, los que han tenido familia la desidealizan, pero estos no han tenido la posibilidad ni de tenerla. Entonces, ¿cómo no la van a idealizar? Entonces, mejor, el déficit está en que, digamos, la desidealización viene de entrada. El otro fallado está demasiado de entrada. Y para un desarrollo subjetivo más o menos, por decir así, donde predomine el eros sobre tánatos, se requiere un mínimo de lo que yo digo, una cierta versión del otro que le dé un piso, y si no tenemos la psicopatología de las fallas en el piso, para decirlo, para usar metáforas que puedan entendernos todos. Entonces, la segregación es un peligro, pero para nuestro trabajo hay otro peligro, que es la sacralización. Y tengo que decir esto, porque
si bien la sacralización inspira buenas prácticas, para decirlo así, buenos deseos, también tenemos que estar atentos a no idealizar a los niños como santos, ¿entienden? Porque son seres que han sufrido mucho y sufren mucho. Y entonces, convertirnos en salvadores de los niños es para tranquilizar nuestro narcisismo. Hay que ponernos en el lugar de ellos y pensar todos los recursos que habría que tener para ayudarlos en el rearmado subjetivo, y en eso hay cuestiones psicoterapéuticas, de trabajo sobre las funciones de su desarrollo psíquico. Bueno, hay mucho para pensar y hacer y evaluarlos y reconocer en el estudio singular de cada caso la incidencia de las vivencias traumáticas tenidas, que a veces se pasan por alto, porque, y con esto voy a terminar, porque las angustias traumáticas de este tipo, que dejan marcas, dejan como consecuencia inevitablemente defensas subjetivas tan intensas como el trauma vivido. Pero ese tipo de defensas no son defensas comunes, son defensas que mutilan el desarrollo psíquico, pero están al servicio de no sufrir grandes depresiones, grandes angustias o grandes vivencias de desintegración. El precio es alto, porque eso conspira contra un armado en lazo con los otros placentero y conspira con el desarrollo psíquico simbólico de los niños. Esas defensas se instauran muy tempranamente, ¿sí? Porque son un modo de no sufrir, pero son defensas arcaicas, ¿sí? Que no son las clásicas de los niños neuróticos, para decirlo así. Pero tenemos niños que son, por decir así, un armado mosaico de distintas dimensiones, ¿sí? De lo que les ha dado la vida, de lo mejor que le pudo haber dado la vida en los hogares, de la gente que han conocido, más las consecuencias de lo traumático vivido, y lo digo en términos amplios. Pero además, cargar con la identidad de ser marginales, porque están fuera de la sociedad, etc. Están fuera de lo que ellos mismos idealizan como sociedad, que no es ninguna maravilla, pero no tienen, como digo, el mínimo para entrar en ella. La vida no les ha dado eso. Esto es todo, gracias. A continuación, el doctor Osvaldo Delgado. Buenas tardes. En principio, muchísimas gracias, Sonia Almada, y a toda la comisión de organización de este verdadero acontecimiento. Es un acontecimiento este congreso y aquí en este lugar, y poder abrir este espacio de interlocución, de debate y de interrogación sobre esta temática de este modo. Considero un gran acontecimiento, por eso justamente lo felicito verdaderamente. La decana de la Facultad de Psicología, profesora Cervone, me había hablado muy bien de esto, de este congreso, de lo que se estaba haciendo, de lo que se estaba preparando, y efectivamente, por lo que he estado viendo y hablando, se puede comprobar efectivamente que es así. Yo me voy a referir a algo con lo cual tengo un compromiso personal de hace muchos años, que tiene que ver con la violencia, pero marcada en la cuestión de la violación de los derechos humanos. Mis cátedras tienen dos dispositivos. Uno, que lo creé en el año 2001, un dispositivo de psicoanálisis y derechos humanos en la Villa Emergencia 11114, en el comedor infantil La Hormiguita Viajera, y ahí trabajamos varios años, estuvimos en diferentes lugares, y finalmente, gracias al trabajo de la decana de Psicología y el decano de Medicina, donde se pudo crear la posibilidad de que los psicólogos podamos estar trabajando en el clínica, dentro del Hospital de Clínicas y dentro del programa de la Facultad de Psicología, yo tengo el dispositivo a cargo mío de psicoanálisis y derechos humanos, donde atendemos todo lo que sea
violaciones de los derechos humanos en cualquiera de sus expresiones. Tenemos una demanda altísima, no damos abasto. Ese es un dispositivo. Además tenemos otro dispositivo, que es un dispositivo de clínica e investigación en conjunto con la Asociación de Sobrevivientes de la Tortura, donde hemos conseguido el año pasado que esto sea declarado de interés legislativo, porque apuntamos a que se pueda la Argentina inscribir en el Tratado de Estambul para que también sea un país donde esté prohibida la tortura bajo cualquiera de sus formas. Primero me voy a referir respecto a la violencia, y la violencia respecto a los niños, una violencia muy especial que tiene que ver con los niños cartoneros. Después me voy a referir a la violación de mujeres en los centros clandestinos de detención, en los campos de concentración. El capitalismo tardío en el cual intentamos vivir se presenta con un doble efecto. Por un lado, tenemos la aceleración de la caducidad de los objetos técnicos. Segundo, la multiplicación de millones de seres desechables. Sabemos que el mercado capitalista requiere de la aceleración de los tiempos del circuito operativo para incrementar sus ganancias. Los objetos de este mundo técnico pasan a ser caducos inmediatamente de ser producidos y de crear la demanda permanente para que sean consumidos y desechados. Lo vertiginoso de la articulación, inversión, producción, mercado se ha acelerado como nunca antes. A su vez, la oferta que crea demandas respecto a objetos cada vez más efímeros ha dado lugar a un circuito de inversión de dinero sobre dinero sin ningún sostén en genuinas tasas de producción. Los gobiernos de los grandes países centrales de Occidente han pasado a ser los socorristas de los grandes bancos al borde de la quiebra por los grandes negocios especulativos donde obtuvieron ganancias sin límites. Debemos aquí dejar en claro que esos mismos gobiernos no han socorrido a sus millones de desocupados, hipotecados, desclasados, sumidos en la desesperación y ahora finalmente ciertas posibilidades de indignación y de rechazo. En nuestro país hemos tenido un anticipo de lo que sucede en el llamado mundo desarrollado durante los años 2001 y 2002, también fruto del carnaval especulativo de la década de los 90 y que debemos guardar de que no vuelva a acontecer. Una de las expresiones más fuertes y lamentables aún existente de la cuestión de la basura y los desechables son los denominados cartoneros, y en su faz más cruel, la de los niños cartoneros. Todos los días, al caer la tarde, las grandes ciudades de nuestro país se ven ocupadas por hombres, mujeres y muchos niños trabajando la basura. Desechados, tratando de obtener algo, aunque sea mínimo, de lo desechado. Hay desechos y desechos, basuras y basuras. En cada barrio, en cada sector social, la basura cambia. De cada plasma nuevo que ocupa el lugar del que fue adquirido el año anterior, resta un cartón. Basura que pasa a tener valor de cambio en el mercado cartonero. Es cierto que en nuestro país, durante una serie de años, esto se produjo un cambio importante y podíamos encontrar menos niños cartoneros. Y esto es acorde a que la tasa de desocupación había bajado y que la asignación universal por hijo permitió la reescolarización de millones de niños y adolescentes. Quiero decir que en un 90% los niños cartoneros no tienen ninguna escolarización. Los miles de cartoneros fueron producto de la devastación de la industria nacional, donde se perdieron millones de puestos de trabajo, y de los niños y adolescentes que no podían ingresar al mercado laboral y a su escolarización. Se los produjo como basura. Desde una perspectiva psicoanalítica podemos decir que el capitalismo tardío
así como hace estallar los términos de la solidaridad social, degrada lo simbólico, lo imaginario, propicia el reinado de la mercancía, produce la caída de los ideales, llama al imperativo de goces sin límites, produce las figuras del cínico y el canalla como ideales, busca reemplazar las ideologías por una supuesta aptitud de gestión aséptica, que en verdad es absolutamente ideológica. Produce el efecto de la imposibilidad de historización y de aptitud reflexiva ante lo vertiginoso de la información y de la imagen coagulada que inhibe las posibilidades asociativas. La misma política se vuelve mercancía, simulacro, sin debate ni argumentos. Caen los velos, todo se da a ver, produciendo un efecto de sugestión adormecedora. La anestesia informativa del panóptico mundial logra que veamos con el mismo desapasionamiento una película de guerra que una guerra verdadera en vivo y en directo. Y esto lo ven los niños todo el tiempo. ¿Dónde y cómo poner un límite, un no, a este goce oscuro que produce objetos y seres humanos como total y absolutamente caducos, por una voluntad sin límite, una voluntad de goce que se alimenta precisamente de una producción de desechos? A los más pobres se les deja, además de la carencia y la privación de objetos reales, imaginarios y simbólicos, además de esto, se les deja el exceso de violencia y de drogas. O sea, vérselas con lo real pulsional, sin los recursos simbólicos imaginarios, sin la posibilidad de construir proyectos ni individuales ni colectivos, y absolutamente desarmados para poder vérselas con ese real pulsional. Sí, carencia absoluta casi, porque sí hay violencia, hay armas y hay drogas, y se los deja en estado de absoluto desamparo ante ese real. A los sectores medios de la sociedad no se les reconoce la aptitud de ciudadanos, sino de meros consumidores de objetos cada vez más inútiles, caducos. La falla estructural del sujeto es metamorfoseada como falla imaginaria que el mercado supuestamente podría venir a colmar. Esa es la primera parte. Esta primera parte proviene del dispositivo de psicoanálisis y derechos humanos en el Hospital de Clínicas. Ahora es que proviene del trabajo con la Asociación de Sobrevivientes de la Tortura. Hubo un intenso debate en los organismos de derechos humanos entre una cantidad importante de exprisioneros de los centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar argentina en el periodo 1976-1983. Las mujeres que habían tenido encuentros sexuales, si se los puede llamar así, cuestión que debatiré, fueron denigradas incluso por muchos de sus excompañeros. Los epítetos fueron putas, quebradas, vendidas, traidoras, inmorales. La variedad de experiencias tan disímiles unas de otras es tan vasta y contundente que rechaza prima facie considerar mínimamente los epítetos denigrantes. Esos insultos se orientan en la perspectiva de que las secuestradas elegían someterse sexualmente, develando así su moral revolucionada, quebrada, traicionada. Desde otras perspectivas se puede afirmar, como lo han hecho muy valiosos pensadores sobre la Shoah, que en un campo de concentración es imposible elegir. Ahora ubicamos un problema. ¿Cuál es? Que para el psicoanálisis un sujeto siempre elige, pero vamos a ver qué quiere esto decir en el marco de un campo de concentración. ¿Qué quiere decir elegir en ese contexto? Ya que alguien puede elegir morir para acabar con el tormento, mientras otro puede elegir soportar cualquier padecimiento para no morir. Además, para el psicoanálisis, la elección nunca es consciente, más bien siempre es inconsciente. En un campo de concentración, siendo una maquinaria dirigida a abolir la humanidad en una persona, a reducirlo a un objeto como desecho, ¿se puede sostener la dignidad del sujeto del inconsciente que elige? Lo que cada uno elige en un ámbito así como elección inconsciente, no como voluntad consciente, sino como elección orientada por fijaciones infantiles, ¿cuál es? Es el modo propio de padecimiento.
Si el tormento que se aplica es igual para todos, el modo de sufrimiento es absolutamente singular. No hay en un campo de concentración otra elección que no sea esa. Por otro lado, si la experiencia concentracionaria produce una devastación del yo del sujeto, esa devastación, ¿acaso no es correlativa de la pérdida del cuerpo como tal? No me refiero al organismo solamente, sino al cuerpo tal como lo entiende el psicoanálisis. Ese cuerpo que se lo puede tener o no, aunque esté el organismo. La mujer, pregunta, la mujer sometida sexualmente por un represor en un campo de concentración y exterminio, ¿tiene un cuerpo? El cuerpo es un principio de identidad y el ego se establece a partir de la relación con el un cuerpo. No se trata de identificación, sino de propiedad de pertenencia. Este un cuerpo es la única consistencia de lo que llamamos en psicoanálisis el parletre, el ser parlante, consistencia mental. Afirmar que no está allí su cuerpo, el que ella tenía en ese acto. Se trata de eso, del acto cruel que conjuga aún más la pérdida del cuerpo. El ejemplo más patético de ese perder el cuerpo es lo que el gran estudioso de la Shoah, que es Primo Levi, en su trabajo sobre la Shoah precisamente describe como una conducta que en el extremo de sus penurias, en el campo de concentración, las personas realizaban. Era un balanceo corporal sin motivo ni intencionalidad. Estaban reducidos a un organismo ya sin vida de sujeto. Habían perdido el cuerpo, contaban como cuerpo solamente con ese balanceo autístico, nada más que eso. Eso es lo único que les había quedado de cuerpo. La pregunta que formulo es la siguiente. Esas mujeres que eran abusadas luego de todo tipo de tormentos, picana eléctrica, submarino, amenaza de fusilamiento, comiendo muy poco y comida degradada, sin ninguna higiene, encapuchadas, sin privacidad, sin nombre, ¿tenían un cuerpo? Quizás algunas aún conservaban algún testimonio de cuerpo. Esas sentirían asco, odio, pudor, vergüenza, mortificación. Las otras, nada. Una nada absoluta del sin cuerpo. Aquí no acontece el crimen después del abuso, sino dejar subsistir ese organismo a quien se lo despojó de la humanidad. Subsistir hasta que llegue la orden de asesinarla. Ciertamente, alguna encontró un goce ignorado, al modo del fin portero de noche, pero esto será desarrollado en otro trabajo. El violador solitario que ataca en la calle a una mujer se dirige a una que tiene un cuerpo. Su goce es apropiárselo. Por eso muchas veces el acto culmina con la muerte de la abusada, pero fundamentalmente goza, degradándola, promoviendo la angustia de ella como víctima. Si pensamos al campo de concentración como un lugar donde reina la ley de hierro, tal como lo concibe Lacan, o sea, un ámbito donde se presentifica el retorno en lo real de lo forcluido, no hay allí posibilidad ninguna de tener un cuerpo, solo la reducción a un estado de desecho. El cuerpo que levanta campamento, como decía Lacan. Por lo tanto, el abuso llamado sexual es en verdad un modo de presentificación de una pasión que opera sobre el sin cuerpo de la secuestrada. Por eso ya no busca degradarla, porque ya está degradada, sino lo que busca es ofrecerle ese objeto degradada a su propio Dios oscuro, el del torturador. Seguidamente hará uso de la palabra la licenciada Susana Galarza. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a hablar, pero en realidad es Alfredo Grande. Voy a leer unas palabras de Alfredo. Lamentablemente no puede llegar, está en viaje. Hago propias algunas cuestiones, tales como el agradecimiento. Muchísimas gracias, Sonia, por la convocatoria, por estos 2 hermosos días que nos hiciste pasar. El taller de ayer estuvo hermoso. Te queremos agradecer, en este caso Alfredo y yo,
El recibimiento que tuvimos ayer, cuando las chicas nos recibieron con una sonrisa y nos despidieron con un corazón que dice la voz de los chicos y de las chicas, supongo por el @ creo que tenemos que focalizarnos allí, que es donde estamos trabajando todas las personas, y tenemos como dice Alfredo, la convicción de una tarea compartida. Sonia, muchísimas gracias, sinceramente, muchas gracias. Bueno, Alfredo, aquellas personas que no lo conocen, no saben lo que se pierden. Bueno, Alfredo es psiquiatra, psicoanalista, actor, autor, periodista, cooperativista y un montón de cosas más. Así que bueno, les voy a leer un poquito lo que él escribió. Cuando Eduardo Pimentel funda el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio, no era por las numerosas situaciones en las que se convertía en un campo obligatorio de exterminio. Por esas situaciones también, pero lo importante era interpelar al fundante represor de ese instituto que el coronel diputado o diputado coronel, que no es lo mismo, pero es igual, había propiciado al presentar su macabro proyecto de ley al Congreso. En esos tiempos, alboreando la década de los 80, escribí mucho en relación al servicio militar, no en sus extravíos degradantes, sino cuestionando su vero esencia, el martirio y exterminio de la adolescencia. Pero el coraje de Eduardo fue interpelar a la cultura represora con las mismas herramientas que la cultura represora había creado. Como padre de Ignacio y en pleno uso de la patria potestad, prohibió a su hijo presentarse a la convocatoria militar. Un complejo entramado jurídico y político se desplegó, que tuvo en la cínica decisión de Mene, el condenado electo, a suspender los efectos de la ley, no a derogarla por otra ley del Congreso. Por ahí anda Ishi pregonando su retorno. Eduardo Pimentel sostuvo la lucha por lo fundante, la lucha que siempre debe darse, porque aunque seamos derrotados, nunca fracasaremos. Si tuviera algún porcentaje de talento, el coraje y la decisión de Eduardo, crearía un frente opositor al servicio electoral obligatorio. Ya la sigla es medio ñoña, foseo, pero al menos permite fundamentar que toda obligatoriedad es represora. Y cuando esa obligatoriedad es sostenida desde el Estado, es además exterminadora, incluso del deseo de votar. Ya no se vota por amor, sino apenas por el espanto de que a la otra o al otro lo broten tantos votantes. Por eso podemos discutir, fundamentar, repudiar los desvaríos fraudulentos de la asignación de votos por distrito, las trampas mediáticas y los circos sin panes. Pero a pesar de toda esa cuestión, la cuestión de fondo, la esencia de lo electoral, el fundante de la representabilidad, no se discute. A esta altura de este horrible partido, es a mi criterio hora de aceptar que lo electoral es una industria. Y como toda industria, necesita imponer primeras y segundas marcas, dejar un pequeño espacio para las tareas, para las terceras marcas y marginales porcentajes para la venta a granel. Recuerdo cuando Frondizi permitió, a pesar de la proscripción del Partido Peronista, que la fórmula Framini-Anglada se presentara en la provincia de Buenos Aires el 18 de marzo de 1962, atravesando la prescripción con el Partido Unión Popular. Casi 1.200.000 votos consagraban el triunfo de los candidatos peronistas. Crónica de un golpe de Estado anunciado. Frondizi fue obligado, dulcemente obligado, a renunciar. Ya había concedido el plan Conintes, pero sabemos que para el minotauro represor no hay sacrificio que lo conforme. Ahora bien, o mejor dicho, ahora mal, en el caso de que lo electoral sea al mismo tiempo subversivo del orden represor,
alguna modalidad del golpe de Estado se hará presente. Domingo Cavallo, durante el gobierno de Alfonsín, haciendo lobby en Estados Unidos para desatar la hiperinflación. Luego, ministro de Economía y el héroe de la convertibilidad. No fue el primer trabajador, pero sí fue el primer destituyente. Si alguna historia lo condenó, no fue por la traidora y miserable gestión que le dio a Menem la suma del poder público e impunidad para hacer explotar una ciudad. Menem, el condenado, a pesar de eso, o quizás por eso, nuevamente candidato más votado. Los 90 no se rinden. El Foseo pretende poner en tela de juicio, y si es posible, en tela de condena, todas las trampas, estafas, subterfugios, parasitismos, oportunismos, degradaciones varias, pactos perversos, alianzas canallescas que con el marco de oro de lo republicano democrático siguen vulnerando derechos y sosteniendo privilegios, vulnerando la lucha de clases y bajo la piel de cordero del consenso, consagrando bajo la supremacía de una casta parásitos de 5 estrellas que se apropian bajo el eufemismo de impuestos del trabajo, el dolor, la tristeza, la miseria de los trabajadores, organizados como clase o en desbande, porque en busca de la idealizada unidad han perdido la oportunidad de la unión. El pueblo no está unido y además ha sido convencido por el relato represor de todos sus enemigos, ha comprado el credo capitalista. La primera tragedia es que no pudo llegar a odiar al capitalismo. La segunda es que no ha podido amar al socialismo. Entonces la muerte siempre tiene un lugar en la mesa de los vivos, un lugar de importancia, decisivo, permanente. Claudia Rafael lo escribe. La pena de muerte, de hecho, es un destino cierto para una enorme franja de la juventud. Hay una sanción punitiva desde el mundo adulto y desde las instituciones forjadas y sostenidas por ese mundo adulto hacia los gérmenes de rebelión. Continúa Alfredo, destino cierto, destino permanente. Mientras todos votan, no pocos niños y pocas niñas mueren. Y las niñas y los niños que no mueren tienen también su condena, pena de vida. Vivir apenas como una estrategia de supervivencia, vivir apenas como moratoria y postergación de la muerte, vivir sin alegría, sin placer, sin ternura, sin abrazo, sin sonrisa, sin calor cuando hace frío, sin frío cuando hace calor, sin miradas que sean espejo de ternura. Así debe ser la pena de vida, condenados a morir y condenados a vivir, pero siempre condenados y condenadas. Entonces, puedo decir, sin temor a equivocarme, que la cultura represora impone a los niños, a las niñas, a los y las adolescentes la más cínica y cruel de las condenas. Condena a agonizar y nunca jamás a protagonizar. Muchas gracias. Bueno, a continuación, la doctora Laura Tafetani. Adelante, Laura. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias por dejarme compartir nuestra experiencia y nuestros sueños en este congreso. Podríamos decir que tuve como el privilegio de transcurrir gran parte de la historia argentina, posterior a la dictadura militar en particular. Comencé trabajando con hijos e hijas de desaparecidos en los 80, cuando empezaban a darse como esas experiencias tan ricas. Yo no sé acá en Capital, pero en Provincia de Buenos Aires hemos tenido el privilegio de hacer un tejido desde las organizaciones sociales en resistencia a los modelos en forma muy creativa y realmente son soportes sumamente importantes para pensar otro país, ¿no?
En los 80 comienza, digamos, a haber distintas respuestas, como fueron los organismos de derechos humanos, algunos antiguos como la Liga, pero fundamentalmente los que nacen durante la dictadura militar. En particular yo estaba en La Plata, así que también era como inevitable que todas madres, abuelas, mucho tiene que ver con el nacimiento en La Plata. Y surge el Taller de la Amistad, que era una organización que trabajaba con hijos e hijas desaparecidos, detenidos o exiliados, y también otros talleres que surgen en Santiago del Estero, en Córdoba, en Rosario y demás. Cuando empezamos a trabajar, la idea era justamente dar esa respuesta desde una visión que sigue siendo la misma actualmente, que es pensar que todos los chicos y chicas son nuestros. Digamos, no pensar como un segmento que había sido herido, ¿no? Sino que de algún modo todos eran nuestros hijos. Cuando empezamos a trabajar, empiezan a aparecer situaciones de chicos y chicas que estaban en institutos de menores o que habían quedado sin ningún tipo de respuesta de su comunidad, por lo cual es donde comienzo a tener la experiencia ya más en lo que podemos hablar de poblaciones vulneradas, porque no solo era el tema de ser hijo o hija de un familiar que había sido víctima de la represión, sino también que sus familias ya estaban en esas masas que se empezaban a ver hacia fines digamos, cuando se dio el cambio de modelo económico, y no había respuesta para ellos, por los cuales quedan en la intemperie. Y también fue esa cosa rica de innovar y buscar, porque acá lo difícil es como, porque uno por la teoría puede ir por un andanivel, y de hecho todos lo estamos, pero el problema es cómo trabajamos esa teoría en un contexto, y cómo trabajamos esa teoría, la trabajamos o la creamos, cuando tenemos otro sueño al que el contexto nos indica, ¿no? Y ese es un desafío profesional maravilloso. Yo vengo del derecho, así que obviamente es más complejo, quizás hay otros que son... pero bueno, uno tuvo experiencias bellísimas. Yo escuchaba al asesor, pero bueno, Abuela de Plaza de Mayo nace a instancia de una asesora de incapaces, que es la doctora Pejenaute. Podríamos nombrar un montón de personas que dejaron su huella, pero en esta búsqueda de cómo generamos teoría que sea acorde a armar caminos que vayan hacia las causas de los problemas. Entonces, en ese sentido, para nosotros el fenómeno de chicos de la calle, para nosotros es rarísimo. Es más, los propios chicos y chicas con los que trabajaba traían sus amigos que no tenían que ver con esa historia. Lo cual fue buscar una dimensión de los derechos humanos muy sana. Yo voy a agradecer siempre esto porque a mí me unió el mundo, digamos, ¿no? No fue una cosa que derechos humanos estaba aparte de las situaciones de exclusión o de modelo económico. Para mí fue muy rico unir esas dos partes. Padres militantes que habían luchado por un país diferente, por ese país que después se conformó, desgraciadamente, y así que bueno, en ese sentido tuve un privilegio grande, y tuve un privilegio grande también de poder buscar respuestas en ese desafío, ¿no? Entonces, nada, los chicos y chicas al principio vivían en nuestras casas y compartían con nuestra familia, del mismo modo que podía haber sido cualquier familiar. Y íbamos innovando y todos nos decían, no, distancia operativa. Y nosotros, ¿qué está hablando? Y sin embargo, bueno, fueron historias realmente bellas y de construcción. Hoy todos tienen 40 y pico de años, se enojan porque yo sigo hablando en diminutivo. Lo digo los chicos y chicas, pero ellas son hombres y mujeres hermosos. Pero bueno, digo, como en el caso mío y otros compañeros, digo, bueno, obviamente yo no estaba sola en esto. Fue crear esas condiciones, buscar también esa teoría necesaria para dar esa respuesta, y desde ahí seguir ese andanivel que tiene que ver con estas construcciones que se dan a nivel popular frente a las adversidades que trae este sistema, y que en estos 40 años justamente no ha sido un avance, sino que muy por demás hemos tenido que seguir innovando y seguir pensando otras respuestas. En esa circunstancia yo conozco Pelota de Trapo, que venía con esa impronta. Pelota de Trapo es una organización que nace en los 80, a principios de los 80,
su fundador fue Alberto Morlachetti, uno de los referentes más importantes quizás de Argentina en materia de infancia, que Alberto también sigue ese camino desde los chicos y chicas, también construye. Él hablaba, en los 80 hablaba de dar una respuesta integral, que ahora es fácil hablarlo, y crea Casa de los Niños. Casa de los Niños es un programa que justamente lo que hace es tomar el tema de los chicos y chicas. Es un tema preventiva, fundamentalmente, trabaja sobre situaciones que se empezaban a ver en los 80 y que justamente lo que hace es dar una respuesta en salud, educación, comunidad y alimentación. Es todo junto. Nosotros nacimos con consultorio médico incluido, digamos, ¿no? Y también desde otra óptica, que fue decir, no es un centro de día, es una casa de los pibes. Y cuando digo casa de los pibes, es casa de los pibes. Hoy y hace 40 años. Es una casa que no está armada al modo escolar. No está armada. Los chicos y chicas tienen su espacio, son chicos desde 1 año hasta 13, 14 se tomó como cuestión el tema del primario. Pero es un programa muy efectivo que tuvo el privilegio que Alberto pudiera convertirlo en programa de Estado en el 87 con lo que hoy se conoce como UDI en la provincia de Buenos Aires y que se llamaba Programa Casa de los Niños, igual que el nombre. Que eso fue como una cosa rica que sea... Pero bueno, en ese momento el desafío era la integralidad, a contrario de lo que existía en aquel momento, que siempre el chico es o cabeza en la escuela, salud en la salita, esta cosa que los repartimos en distintos aspectos. Luego empezó a haber el fenómeno lógico que se fue dando por el modelo económico que se fue instaurando, que es ya situaciones en las familias que ya Casa de los Niños no alcanzaba. Y así nace el hogar Pelota de Trapo. Pelota de Trapo, siempre Alberto decía, ¿cómo nace? ¿Y qué es en lo que no se quería? ¿Qué no se quería? El Instituto de Menores. O sea, esta cuestión de que la creatividad de las organizaciones populares, de pensarse en otro andarivel. ¿Y cuál era el principal historia, al margen de lo que sucede en forma anómala, que ya es delito, digo, no quiero poner que si hay torturas, no, eran los turnos rotativos. Los chicos y las chicas no pueden crecer, digamos, con las parejas. ¿Con quién hacen vínculo? Entonces, ¿cuál era lo diferencial en Pelota de Trapo? Los adultos viven con los chicos. Nuestros hijos crecieron con los pibes. Y es una respuesta comunitaria, es una forma alternativa de crianza, digamos, ¿no? Bien opuesta a los institutos de menores que en esa época eran terribles. Y siguen siéndolo, porque ahora hablamos como si fueran pasado y no. Los del Estado siguen siendo del mismo modo y han cambiado solamente el nombre, en vez de llamarse institutos, se llaman hogares convivenciales. No convive nadie, pero no importa, lo seguimos llamando convivenciales. Entonces, que son los grandes eufemismos, ¿no? Pero bueno, estas respuestas en Provincia de Buenos Aires fueron ricas porque se fueron como multiplicando hogares con esta impronta. El otro tema era la libertad. Nosotros, justamente lo que hace que el chico y la chica esté con nosotros era el vínculo, no una reja. No, es más, en Pelota de Trapo creo que el portón está roto, no sé si de qué nació, pero digo, esta cosa de que los chicos pudieran armarse, porque el otro gran descubrimiento para nosotros, pero no era nuevo, porque si uno agarra historias bellísimas, hay historias de hogares como Korczak en Polonia, que era un médico maravilloso que termina muriendo justamente por seguir la misma vida de sus huérfanos en los orfanatos de Varsovia. Tenemos Makarenko en Rusia, que fue una experiencia. Digo, hay cosas que la historia se ha encargado de ocultar, pero ha habido experiencias alternativas y profundamente revolucionarias en relación al tema de los pibes y las pibas en estas condiciones. Digo que uno se toma la historia. ¿Y cuál fue el tema fundamental que tomó Alberto, de Makarenko, de Korczak, o del mismo Freinet, que tiene más asidero, o Ferrer Guardia, compañera de España, para nosotros se ha tenido una experiencia maravillosa, ¿no? Tomar toda la historia del anarquista, porque el anarquismo tenía una cosa, en Argentina que tuvo una impronta tan importante, que eso también la historia se encargó de borrarlo, tiene esa cosa de considerar al chico como sujeto político. Entonces, para nosotros era repensar, no es sujeto de derecho, es sujeto político, que es un escalón mayor, que fue la discusión grande que tuvimos con la Convención de los Derechos del Niño, que la perdimos. O sea, cuando fue la convención,
nuestra discusión era que el chico no solo opinaba cuando era una cuestión de su interés. El chico podía opinar siempre, porque tiene una idea de mundo, la tiene siempre, ¿no? Bueno, pero si no me voy a ir por las ramas por eso. Digo, entonces el hogar nace con esa impronta y también con la historia de que las historias individuales tienen posibilidad de salir adelante si se enmarca en una historia colectiva. Y es una colectiva que es pueblo, que son nuestras organizaciones, que son sus familias. Nosotros jamás tuvimos una postura contraria a la familia, ni juzgadora, ni nada. Había lo que había. Si aportaba, aportaba. Si no aportaba, aportaba. Por eso las visitas nosotros siempre fueron, digamos, abiertas, excepto que el chico dijera que no. Excepto que viéramos nosotros que realmente, pero en ese sentido nos movíamos muy libremente y muy fuera del sistema, para decir verdad. A veces nos traía muchos dolores, era una época muy dura de jueces con todo lo que se llamó el patronato de menores, con posturas sumamente rígidas, ¿no? Hasta hubo denuncias penales. Pero bueno, los chicos fueron creciendo, a partir de ahí nace, cuando los chicos son adolescentes, la necesidad de dar una respuesta ya a una cuestión que era obvia en los 90, ya estoy hablando de los 90, que era el tema del trabajo. Y la formación de la cultura de trabajo, no el oficio, la cultura de trabajo. Entonces, a repensar a esos chicos y chicas en ser sujetos trabajadores, ¿no? Para nosotros, fundamentalmente, la cultura, los valores que trae en una sociedad que iba en sentido contrario, absolutamente, ¿no? Y paralelamente se fue construyendo el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que fue un movimiento que justamente lo que hizo fue aunar organizaciones que tuvieran este mismo espíritu para pelear por las causas del problema. Porque acá la dificultad es esto. Nosotros damos respuesta a 100, 200 pibes, pero en el país hay millones. Y entonces nuestras respuestas son pobres frente a esta situación. Y siempre vamos a quedar con la sábana corta. Entonces la necesidad de pelear en forma, que también fue muy lindo incorporar a los chicos en esa pelea. Y hemos hecho marchas hermosas con los pibes y pibas, que la marcha lo único que consistía era poner en clave de infancia el país, ¿no? Entonces fueron la de La Quiaca a Buenos Aires, ¿no? Esta fue en el año 2001. Y entonces nosotros lo que propiciábamos era el espacio para que ellos hablaran, pero lo rico era que en cada ciudad, para dar alojamiento a 500 chicos y chicas que íbamos marchando, se tenían que poner de acuerdo. Entonces uno como que propiciaba cierta unidad en cada ciudad o pueblo por donde pasábamos para que pudieran recibir a los chicos hablaran y siguiéramos camino. Bueno, eso nos permitió, aunque no haya sido lo que quisimos, la asignación universal por hijo, esa lucha, estas marchas nos permitieron ese avance, aunque digo, no era lo que queríamos exactamente. Pero bueno, a mí me parece que lo más complejo de esta época, digo esto porque quería partir desde esta experiencia, y queda muy poquito, es que estas construcciones o estos entramados siempre apuntaron a un tema de poder repensar nuestras intervenciones profesionales, populares, con el nombre que se las quiera llamar, en función de una transformación. Porque no hay forma que a un chico o una chica lo arranquemos a la droga sin utopía. Porque no es un problema de dinero, jamás podríamos competir con eso. Sino es cómo volvemos a generar ese deseo, que el deseo comienza, no será muy psicoanalítico lo mío, pero para nosotros el deseo comienza por ser queridos. Entonces, nosotros lo que tenemos será menos profesional, distancia operativa, no distancia, que si un chico o una chica no es querido, no hay forma que se salga adelante. ¿Y cómo trabajamos nuestra mirada? En un país de desigualdad como este, en el que millones de chicos y chicas, y digo millones porque son millones, no estoy exagerando, porque no queremos ni siquiera aceptamos esa realidad. Chicos que son empujados a las periferias, porque ahora la baja imputabilidad es grave. Pero acá lo más grave de todo son las cárceles a cielo abierto que están en las villas y en los asentamientos. Ese es el verdadero control social que hay, que está sobre millones de pibes y pibas. En los conurbanos de las grandes ciudades, está, pero lo real es que si nosotros no aceptamos esto, yo que había rescatado hoy una frase que me pareció maravillosa,
que en realidad tiene que ver con una frase de un convencional de la Revolución Francesa que decía, ¿no? Se llama Pierre-Louis Roederer, y escribió: el sentimiento que decidió el primer estallido de la Revolución, el que excitó sus más violentos esfuerzos y obtuvo sus mayores éxitos, fue el amor a la igualdad. El primer motivo de la Revolución, había resumido, fue la impaciencia de las desigualdades. Sin duda el mundo actual nos ha dejado sin muchas certezas, excepto para los ricos que, a decir verdad, las tienen y muchas. Pero hay una en particular que las teorías llamadas posmodernas nunca lograrán borrar de los libros de la historia. La certeza de que no hay instante de felicidad más pleno para el ser humano que aquel que nace cuando se logra vencer el miedo y el alma se sale del cuerpo bailando alrededor nuestro, la esperanza nos rodea y nos declaramos en rebeldía frente a las penas que nos agobian. La memoria milenaria de nuestros ancestros seguramente nos dará el coraje necesario para escribir esas nuevas hojas en la historia y volver a tener un futuro en el que creer. Mientras tanto, cuidemos nuestra cría de los lobos, pero también de los falsos profetas disfrazados de corderas. Les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Qué jornada, chicos, qué jornada. Bueno, a manera de punteo, antes de ceder la palabra a los compañeros que quieran hacer un feedback, puntué algunas cosas como la privación que supone ausencia real de padres, a la que se suman o se restan otras relaciones vinculares, a lo que podríamos llamar la psicopatología de las carencias maternales, por la dificultad que fueren, ¿no? Te decía Carlos, abandono, negligencia, descuido, etc. ¿Cómo construir una historia de vida a partir de las institucionalizaciones encarnadas en fojas de legajos? Después, Osvaldo, que se tuvo que retirar, nos contaba sobre los niños cartoneros que trabajan la basura, desechos con valor de cambio para el mercado cartonero, niños que no acceden a la escolarización porque se los produce como basura, por una voluntad sin límites de producción de desechos. Y otra parte de su exposición se refirió a las mujeres secuestradas, encapuchadas, denigradas, insultadas, violadas. Y la pregunta acerca del cuerpo, ¿no? Si esa mujer sometida tiene un cuerpo o no, en tanto el cuerpo es identidad, pertenencia, consistencia. Una frase que me gustó de Susana y de Alfredo, de los dos, bueno, de los dos. La cultura represora impone la más cruel de las condenas. Y las reflexiones de Laura, ¿no? Cómo construir colectivamente en las adversidades. Eso me parece que bueno, es un desafío para todos hoy. Casa de los niños y albergando integralidades. El hogar pelota de trapo. Cómo con la creatividad, ¿no? Cómo construir, cómo hacer algo de la nada, una cosa así. Creo que ahí está la apuesta a esta respuesta comunitaria que me parece maravillosa. Apostar al vínculo en propuestas revolucionarias. El niño como sujeto público, maravilloso. Me parece que los chicos que puedan ser escuchados siempre, me parece valiosísimo. Y para cerrar y darle la palabra a ustedes, yo pienso, escuchamos en varias oportunidades que el Estado debiera, que el Estado pudiera tal cosa. Digo, el Estado somos todos, ¿no? Todos somos el Estado, todos construimos este Estado y tal vez desde una responsabilidad ciudadana, desde elegir quién nos representa, cómo, cuándo, digamos, por qué, digamos, desde ahí ya está nuestra responsabilidad de hacernos cargo. Si no, digo, el Estado no es una entelequia, está formado por todos. Acaricio la esperanza de que estos esfuerzos se sumen y que devengan una suerte de motor transformador. La verdad es que hoy se han entretejido algunas cuestiones maravillosas en otras mesas y con otros expositores y demás. Bueno, ojalá esto sea
el comienzo de esta red interesante. Bueno, otra vez gracias Aralma, Sonia, y por favor, si alguien tiene preguntas, intervenciones, reflexiones, adelante. Nada, bueno, estuvo todo más que claro. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Laura, Susana, muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por escuchar, por apostar, por estar. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos a los integrantes de la mesa Carencia, Exclusión y Marginalidad. Les comentamos que no vamos a hacer el receso, estamos un poco atrasados con el tiempo, les pedimos disculpas. Vamos a continuar ahora con el taller de trabajo y reflexión La Voz de los Chicos. Tenemos un momentito para preparar todo.